Esta semana el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tenía que haber puesto las reglas sobre la mesa de cómo se va a jugar la elección del 2024 en San Luis Potosí. Una elección que además tiene muchas particularidades porque para empezar estaríamos empezando de manera desfasada al proceso federal, al resto de las entidades federativas, porque de acuerdo a la modificación que hizo el Congreso del Estado, en San Luis Potosí el proceso electoral estará comenzando hasta el mes de enero. Sin embargo, hay que decirlo, fue una sesión que dio mucho de qué hablar con respecto a cómo se está organizando este proceso electoral, y por eso quisimos convocar, y le agradezco mucho, a Lidia Argüello, secretaria general adjunta del Partido Acción Nacional, pero además representante del PAN ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenida. Gracias, buenos días. Alberto Rojo Zabaleta, secretario técnico del Consejo Político del PRI, pero además también representante del PRI ante el CEPAC. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días al auditorio. Jesús Becerra, representante del PRD ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Alberto, ¿qué pasó? Porque vimos un intento de poner reglas sobre la mesa, pero que me parece prácticamente todos los puntos resultaron cuestionables por parte de los representantes de los partidos. Sí, hubo muchas deficiencias en estos proyectos que querían someterse a votación y que los partidos políticos, porque es nuestra responsabilidad, teníamos que hacer un análisis de estos lineamientos y encontramos una serie de contradicciones, una serie de deficiencias, una serie de violaciones a la propia ley electoral. Los lineamientos tienen por objeto regular situaciones contempladas en la ley electoral, pero que deben de establecerlas de manera particular. Bueno, estos lineamientos contradicen o contravienen la propia ley electoral. Entonces nos dimos a la tarea de formular un documento conjunto que lo presentamos para efecto de que se valorara antes de que se entrara a la discusión de los lineamientos, pero al parecer esto provocó la molestia de varios de los consejeros, y entonces cuando decidieron que lo más sano era aplazar la discusión de los lineamientos. ¿A qué lineamientos me refiero? A los lineamientos que tienen que ver con garantizar la participación o la paridad de género dentro de las candidaturas de los diferentes partidos. Los lineamientos para garantizar la participación de las personas jóvenes. Los lineamientos para garantizar la participación de las personas indígenas y los lineamientos para garantizar la participación de personas que tienen diversidad sexual y que por ley deben de estar incluidos dentro de los diferentes órganos de gobierno. Bueno, estos lineamientos se aplazó su discusión y sin embargo se determinó aprobar un calendario en el cual ese calendario establecía fechas en el que ya estaban desfasadas. Se le hizo notar al CEPAC, pero tal pareciera que eso generó una confrontación entre la autoridad electoral y los partidos, algo que tenía mucho tiempo que no se veía, porque si bien hubo partidos que no se involucraron en la discusión, lo cierto es que la mayor parte de los partidos políticos entraron en una confrontación abierta con el órgano electoral. A casi inicio del proceso electoral, eso por supuesto que no es nada sano. A ver, Lidia, me quiero detener en esta parte porque parecía que el calendario era lo más sencillo, ¿no? La parte, digamos, que tendría que estar mejor construida, porque ya en los lineamientos de paridad de género y demás podría haber debate, pero en el tema del calendario electoral tendría que estar perfectamente construido y consolidado para que el proceso electoral en San Luis Potosí por lo menos transite, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió y qué es lo que está fallando? Y te preguntaría además, pues, ¿qué pasa si después de todo esto que se está discutiendo y se está debatiendo, viene la determinación judicial que nos ordene, no, lo que hizo el Congreso del Estado no está bien, porque está ahí la impugnación, está ahí el recurso jurídico, y nos dicen, tienen que arrancar, pero ya? Pues yo creo que se van a meter en mayores problemas, primero de entrada, porque si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que es inconstitucional la reforma que hizo el Congreso del Estado, deberemos de arrancar el proceso electoral ya. Pero aún así, el calendario electoral aparentemente es lo más fácil, pero la cuestión es que no quisieron modificar el calendario electoral cuando el propio calendario electoral establecía que en sesión del 30 de octubre se iban a aprobar los lineamientos. Lo único que les pedíamos era retirar del calendario esa parte de la aprobación de los lineamientos porque no se estaba aprobando. Claro. Al estilo de los consejos o de los órganos electorales de los 80s,
se montaron en su macho y no dieron marcha atrás. Simple y sencilla, ni siquiera la cuestión del calendario electoral tan sencillo como retirar las fechas que estaban ya desfasadas, pero aparte se les hizo saber que había otras fechas que precisamente por no tener lineamientos no podíamos cumplir los partidos políticos con ellos, como lo es el próximo 15 de noviembre, presentar nuestros lineamientos para garantizar la paridad de género en nuestras candidaturas. Si no hay lineamientos del órgano, nosotros no podemos presentar. Si no hay lineamientos generales, ¿cómo podrían los partidos atenderlos? Exactamente. No quisieron. La verdad es que fue tal su enojo de los consejeros electorales que de ahí no dieron pie absolutamente a ninguna observación y aprobaron tal y como lo habían presentado. Hoy nos encontramos con que el día de ayer nos convocan a una mesa de trabajo a la 1:00 p.m. para discutir los lineamientos, pero a las 8 de la noche, desfasado obviamente, nos convocan a una sesión extraordinaria a las 6:30 p.m, que no cumple el requisito de las 24 horas antes, claro. Y ya nos acompañan los dictámenes nuevos de los lineamientos, cuando apenas los vamos a discutir a la 1:00 p.m. La verdad no entiendo si ellos dicen que van a acatar lo que dice la ley. Ahorita lo vigente es 2 de enero, inicio de proceso electoral. ¿Por qué tanta prisa? Si tenemos tiempo, ¿por qué no discutir los lineamientos para que vayan unos lineamientos verdaderamente razonados y no vaciar lo que contiene la ley en los lineamientos y luego ya nada más maquillarlos con alguno que otro claro, disposición que aclare lo que dice la ley? La verdad es que si no nos ponemos de acuerdo en el Consejo Estatal Electoral, consejeros electorales y partidos políticos, creo que va a ser un proceso electoral muy accidentado, y si la autoridad electoral no pone orden, creo que de verdad no creo que merezca San Luis Potosí un proceso electoral así, y no considero que la autoridad electoral sea la que esté dando pie a que no tengamos un proceso electoral tranquilo. Claro, y con certezas, porque a ver, Jesús, me quiero detener en esta parte. ¿Qué va en juego en estos lineamientos? ¿Qué es lo que tiene que quedar perfectamente establecidos? ¿Por qué son tan importantes para el proceso electoral? Sí, mira, lo que está en juego, pues básicamente son las reglas, valga la redundancia, del juego democrático. O sea, es lo más importante porque son las reglas que nos van a permitir a los partidos políticos y a los ciudadanos establecer la certeza para tener participación en estas próximas elecciones. Sí, que no es tan fácil como el todos podemos votar y ser votados, sino No. que hay que poner, digamos, las condiciones que se tienen que cumplir para participar. Es como una especie de rompecabezas donde la pieza ya está formada, entonces nosotros, ciudadanía y partidos, tenemos que encontrar las piezas que puedan rellenar este rompecabezas, decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, en el tema de paridad de género, pues es muy claro, ¿no? Hay que tener el respeto de estos lineamientos, sin embargo, pues no da certeza, porque uno de los errores que nosotros hemos detectado, precisamente lo comentábamos ahorita fuera del aire, pues era la cuestión de que las candidaturas de la diversidad sexual establecían que las candidaturas de personas que se declarasen no binarias iban a ser exclusivamente asignadas para el género masculino, lo cual pues nos pone en un problema de paridad de género, porque probablemente haya personas del género femenino que se declarasen no binarias, pero exclusivamente iban a ser asignadas a candidaturas de hombres. Sí. Pero esto solamente es uno de muchos errores y muchas inconsistencias que nos dimos a la tarea, principalmente los partidos políticos que hoy estamos aquí, PAN, PRI y PRD, de analizar a detalle y hacerle llegar al Consejo Estatal Electoral esta serie de inconsistencias con el afán de sumar y de que el trabajo se haga de la mejor manera. Venimos, ahora sí que voy a hacer un poco un paréntesis, viene una bola de nieve que se viene arrastrando de tiempo atrás, de cosas que no se han hecho bien. Desde el tema de plebiscito de Villa de Pozos, por ejemplo, este aplazamiento del proceso electoral que sin duda alguna desde la postura del Partido de la Revolución Democrática creemos que fue con toda la intención de que la declaratoria del municipio de Villa de Pozos en el Congreso del Estado no se empatara con el proceso electoral. Y que les permitiera ir a elecciones. Es correcto, porque lo que realmente interesaba
era ir a elección de Villa de Pozos, no la municipalización. La municipalización se podía llevar a cabo formando el Consejo Municipal como la ley lo determina, y las elecciones se podían postergar incluso 1 o 2 años más, o incluso en el próximo proceso electoral del 2027. Sin embargo, lo que interesaba pues era hacer una elección ya en Villa de Pozos en el 2024. Eso nos puso en un problema a todos los partidos políticos, a todo el consejo, porque entonces se tuvo que recorrer todo lo que ya se tenía, y entonces ahorita estamos en un problema de que, aparte de que también el recorte al financiamiento público del Consejo Estatal Electoral es un tema muy importante, también la administración no ha sido puntual a los partidos políticos. Claro. O sea, el tema de los lineamientos y del consejo no solamente cae en estos temas de los lineamientos, es una punta del iceberg de todo un problema que se ha generado a base de no sabemos qué interés o no sabemos qué es lo que está sucediendo realmente en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Sin embargo, nosotros como partidos políticos tenemos la responsabilidad de hacer ver estas inconsistencias y de alzar la voz y de presentárselo a la ciudadanía, qué es lo que está pasando. Claro. Ahora, Jesús, te refieres a esta parte de la administración, pues, del recurso público, ¿no? Que se entrega a cada uno de los partidos políticos, que tiene que venir de la Secretaría de Finanzas, que se entrega al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y que el Consejo tiene que dispersar a los partidos políticos. El CEPAC nos ha respondido, Alberto, que es cosa de la Secretaría de Finanzas, y se los dijo a ustedes también, que no les ha hecho llegar el recurso. ¿Esto exime de responsabilidad al CEPAC? No, de ninguna manera, porque la ley electoral es muy clara. El Consejo tiene la obligación de tomar medidas que garanticen la oportuna entrega de las prerrogativas a los partidos políticos. Es el CEPAC el responsable. Yo lo mencionaba en la sesión anterior, ellos juraron, protestaron hacer cumplir la ley y no la están cumpliendo. Entonces, muy cómodamente están ellos diciendo que es la Secretaría de Finanzas la que no cumple. Ahora, nosotros nos pronunciábamos por fortalecer al CEPAC para que adoptara una actitud más enérgica frente a la Secretaría de Finanzas, pero ahora lo que vemos es que no solo no tienen la intención de incomodar o de molestar al Ejecutivo Estatal, sino que más bien todas estas inconsistencias que vemos nos hace pensar que forman parte de una estrategia para iniciar un proceso electoral contaminado, manchado, lleno de lagunas, de manera deliberada e intencional. ¿Por qué? ¿Por qué lo lees de esta manera y qué traería una situación como esta a San Luis Potosí, Alberto? Bueno, pues evidentemente tiene como propósito desgastar a los partidos políticos que no formamos parte del régimen. Esa sería la primera. La segunda es hacer lo que quieren desde el Ejecutivo Estatal. Voy a referirme concretamente. Establecen una intromisión indebida a la vida interna de los partidos políticos desde el momento en que nos establecen los lineamientos que pretendieron aprobar y que seguramente aprobarán el día de hoy, sin importar lo que piensen los partidos políticos. Lo mencionaba la licenciada Argüello. El reglamento de sesiones del CEPAC establece con mucha claridad en su artículo 32 que las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas cuando menos con 24 horas antes. Y a nosotros no nos han convocado con 24 horas de anticipación. Nos convocan, ya vénganse y aquí están los lineamientos y estos van a ser. Y estos lineamientos, ¿por qué nosotros hemos sido tan enérgicos en oponernos? Bueno, porque establecen reglas que implican una intromisión indebida a la vida interna de los partidos políticos. Tienen una concepción muy errónea acerca de lo que es la diversidad sexual. Y entonces dicen, todo el que tenga diversidad sexual será considerado hombre para todos los efectos. Y las candidaturas que sean para las personas de diversidad sexual se considerarán para los hombres. O sea, creo que ese tema amerita una mayor discusión. Sí, claro. Más allá de conceptos dogmáticos. Y argumentos y sustentos, ¿no? Que es lo que esperaríamos, por lo menos. Tengo que hacer una pausa, pero les quiero pedir que se queden con nosotros. Al regresar quiero que hablemos también precisamente de esto que dices, Alberto. Lo van a aprobar.
¿Lo pueden aprobar en el CEPAC sin el aval de los partidos políticos? Y en segundo lugar, si se aprueba tal y como está establecido, ¿qué es lo que va a generar para un proceso electoral que ya de por sí viene bastante complicado? Ya lo refería Jesús. De eso y más conversamos al regresar. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Ven a Muebles Marial y aprovecha el Buen Fin con precios que te sorprenderán. Además, entrega inmediata. El gusto de volver a casa. Muebles Marial. En un momento continuamos. En Argentino Mar y Tierra, consiéntate con el mejor servicio y estacionamiento, sin costo durante tu estancia. Regresamos. 9 de la mañana en punto y estamos de regreso. Estamos platicando con los representantes del PRI, del PAN, del PRD ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y ya nos decían, bueno, pues hoy les van a presentar otra vez los lineamientos, muy probablemente se van a aprobar. Y yo te preguntaba, Lidia, ¿realmente, Lidia Argüello, se pueden aprobar sin el aval, sin el acuerdo de los partidos políticos? ¿Y qué es lo que va a generar esto? Bueno, casi es seguro que los aprueben. Hay que recordar que los partidos políticos tenemos voz, no tenemos voto, solamente los consejeros electorales tienen el derecho del voto. Pero el CEPAC se ha construido con base en acuerdos. Ah, claro, pero tal parece que este consejo no le cacha que es de la mano de los partidos políticos y los consejeros como deben de salir los acuerdos. Y casi vemos que el día de hoy los van a aprobar.
Obviamente, si siguen con intromisiones en la autodeterminación de los partidos políticos, pues muy seguramente esto se va a judicializar. Pero no solamente por la intromisión a la organización interna de los partidos políticos, sino porque vemos que en el caso de las candidaturas de la diversidad sexual, todos los lineamientos en específico de ellos es una cosa verdaderamente horrorosa. Pero todos los partidos, se supone que hay un lineamiento, los lineamientos de paridad, y ellos deben de regular paridad. Lo de jóvenes, solamente candidaturas jóvenes, pero en jóvenes meten paridad, meten indígenas, todo es un revoltillo. Hacen referencia a artículos que ni siquiera tienen nada que ver, pero a nuestros pueblos originarios en los lineamientos de candidaturas indígenas tienen que traer hasta la foto con Cuauhtémoc o con Moctezuma. O sea, es decir, algo no hay inclusión real. No hay una inclusión real, porque a algunas minorías les piden un solo escrito de declaración de que soy y a los pueblos originarios les piden, hablo de manera exagerada, sí, claro, una fotografía con Moctezuma y con Cuauhtémoc. Entonces, la verdad es que árbol genealógico para demostrar de dónde que viene. Verdaderamente eres indígena. Híjole. Entonces, la cuestión, vamos viendo que desde la autoridad electoral no estamos tratando a esas minorías a las cuales les queremos dar voz de manera igualitaria. Y entonces estamos discriminando, ya desde los lineamientos estamos discriminando a algunas minorías que necesitamos que tengan voz y voto en las decisiones del Estado, vía los ayuntamientos o vía el Congreso del Estado. Ahora, Jesús, ya hablabas de lo que sucedió con el plebiscito y de estas prisas y de cómo desde ahí empezó pues esta descomposición y estos traspiés por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y lo platicábamos un poco en la pausa. A ver, ahí vimos lo que significó la falta de capacitación a quienes estuvieron colaborando en las mesas receptoras, ¿no? Prácticamente todas las actas del plebiscito iban con errores en el vaciado de los datos, ¿no? Y era una pequeña muestra de lo que vamos a ver en el proceso electoral que se viene para el 2024, en donde ahí van los 58 municipios, en donde ahí va toda la población, etcétera. ¿Qué es lo que podemos esperar si se sigue por este mismo camino? Mira, voy a hacer un paréntesis en el tema de qué es la democracia, para que el auditorio también tenga esta información. La democracia en sí es el invento, desde nuestro punto de vista, más genial o el mejor que ha hecho la humanidad, porque es el que ahorita, el día de hoy, nos permite que la lucha por el poder político no sea golpes, no sea matándonos los unos a los otros, no sea que el PRI y el PAN, pues vamos a agarrar el fusil. A ver quién es el más fuerte. Exactamente, es una fórmula, es una patente que nos ha permitido sobrevivir y perdurar en el país. El sistema democrático en México está fundado en la desconfianza. Por lo tanto, la democracia como patente y la desconfianza como un factor que incide en el sistema democrático necesita inversión. Entre más se le invierta a una patente, esa patente va a ser más exitosa, va a tener mejoría, va a ir siendo mejor cada vez, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ante los recortes presupuestales que ha sufrido el CEPAC, el recorte que tuvo en el plebiscito de Villa de Pozos, de pedir 50 millones de pesos y que solo se le autorizaron 20 millones y que no fue el Consejo para exigir que la cantidad se le fuera respetada, ¿qué estamos viendo? Que hay una una disminución en la calidad de los procesos democráticos, por así decirlo, organizados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. A eso aunemos también el tema del financiamiento a los partidos políticos, que es un tema que ha sido puesto en el Pleno del Consejo durante todos estos meses, desde que ha habido los atrasos, porque eso también permite la pluralidad política en San Luis Potosí. Claro, que podemos entrar al debate de si les queremos dar o no les queremos dar dinero a los partidos políticos, pero que por lo pronto la ley marca que sí, que se les da recurso público bajo la premisa de que eso les da condiciones de competencia, digamos, más o menos en equidad. Pero si no está llegando el dinero, si no se está dispersando a los partidos políticos, desde ahí ya hay una diferencia en cuáles van a poder subsistir y cuáles no, ¿no? Y en cómo van a llegar a la elección.
Sí, el tema del financiamiento a los partidos políticos, así como el financiamiento a los organismos electorales, es un tema constitucional, o sea, está marcado en la Constitución, sí, y eso es un mandato que se tiene que respetar sí o sí. Yo personalmente vi por ahí medios de comunicación que el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, se había entrevistado o había tenido una reunión con la consejera presidenta sobre un pacto de civilidad política, etcétera. Pues la civilidad política está en riesgo, porque al no existir estas condiciones de todo lo que ya lo hemos relatado aquí contigo y en el pleno del Consejo, pues sí está en riesgo la civilidad política. Recordemos que San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral se formó precisamente de una convulsión política, lo que fue el navismo, lo que representó la lucha por la democracia, y el día de hoy, desgraciadamente, esa tradición democrática pues no se está haciendo valer en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, siendo que carga con el orgullo de ser el primer organismo electoral del país. Claro. En tiempos en donde era muy complicado ser un organismo electoral. Alberto, quiero ir justo con esa parte. Qué bueno que lo tocas, Jesús, porque, a ver, se supone que el CEPAC se creó para dar una cierta credibilidad de entrada a los procesos electorales. Que ya no fueran organizados por el gobierno, que los ciudadanos entre nosotros nos organizáramos y viéramos cómo se llevaban a cabo las elecciones, para motivar la participación ciudadana, para garantizar la realización de los procesos electorales. Pero bajo la premisa que ustedes nos decían de si estos lineamientos se aprueban, nos vamos a ir a instancias, seguramente va a venir impugnaciones, va a haber, ¿realmente podremos hablar de procesos democráticos cuando se van a definir en los tribunales? Es decir, ¿realmente el Consejo Estatal Electoral está apostando hoy por generar esos ejercicios democráticos? Voy a retomar lo que dice el compañero representante del PRD. Efectivamente, la construcción de la democracia tiene como sustento principal que haya equidad en la contienda dentro de los competidores. Y esta equidad es una discusión que se ha venido dando a lo largo del tiempo y desde 1956 en otros países de Sudamérica se estableció que los partidos estuvieran sujetos a un financiamiento público para que no hubiera desigualdades de participación, sí, que grupos económicamente fuertes no apoyaran a un partido. En el caso de México, que grupos que manejan cantidades de dinero de procedencia ilícita pudieran introducirse en los partidos políticos. Ese es el propósito que anima el artículo 41 constitucional, que establece la preeminencia del financiamiento público en el funcionamiento de los partidos políticos por sobre el financiamiento privado. Entonces, el financiamiento público es una herramienta que permite que los partidos políticos participen en el proceso en equidad de condiciones, sin que unos tengan mayor capacidad económica que otras. Luego, entonces, el limitar el acceso a estos recursos públicos coloca en un nivel de ventaja a los partidos que forman parte del régimen y nos coloca en desventaja a quienes no formamos ni nos sometemos al régimen. Entonces, desde ahí yo veo un riesgo muy importante, porque entonces habrá quienes acudan a otras fuentes de financiamiento, y eso es muy riesgoso. Pero habrá también quienes participen en condiciones de superioridad porque forman parte del régimen en turno. Entonces, desde ahí empezamos mal. La segunda cuestión que tiene que ver en la intromisión del árbitro en la vida interna de los partidos políticos, pues de entrada, aunque no iniciamos formalmente el proceso electoral, pero sí estamos en trabajos preparatorios ya nos coloca en una situación donde los partidos estamos confrontándonos con el árbitro electoral, claro, lo cual eso bajo ninguna perspectiva es sano. Creo que la democracia en el proceso electoral que viene está en riesgo. Creo que se va a permitir, o estas condiciones van a permitir la intromisión de dinero de procedencia dudosa. Uy, Alberto, lo que estás diciendo. Claro. Se está abriendo la puerta con la forma en la que se están haciendo las cosas en el CEPAC para financiamiento, digamos, de... Así es, para que algunos partidos puedan acceder o puedan participar en el proceso con recursos que no son recursos públicos y en igualdad de circunstancias. Y que no son recursos lícitos. Desde luego. Uy. Ahora, Lidia, ¿qué van a hacer?
¿Qué van a hacer los partidos políticos? Porque estamos viendo cómo se nos está yendo la elección de las manos y estamos hablando que estamos iniciando noviembre. Se supone que el proceso electoral empieza en enero, pero si desde ahora, como dice Alberto, se nos está yendo de las manos, ¿qué van a hacer los partidos políticos? Convocar indudablemente de manera urgente a los integrantes del Consejo Estatal Electoral, en específico a los consejeros electorales, a que realmente asuman su papel. Abonando a las opiniones de los compañeros representantes, la verdad es que no lo decimos nosotros, lo dice el INE en su informe. Estamos dentro de los horrorosos 3 primeros lugares en materia de recorte de presupuesto a los organismos electorales. Se lo reportan como uno de los organismos en foco rojo. En foco rojo. Por falta de recursos. Y yo decía de manera coloquial que hoy presenta el Consejo Estatal Electoral un presupuesto de casi 500 millones de pesos por la cuestión del proceso electoral, y con la mano en la cintura le pueden decir, te doy los 96, los 400 ahí ves cómo lo sacas. Más allá de que en un momento dado pudiera darse el ingreso, que aparte ya lo tuvimos en el 21, de manera soterrada, el ingreso de manera ilícita, yo no descartaría la posibilidad de que en un momento dado, inclusive, dinero ilícito pudiera financiar las labores del Consejo Estatal Electoral para sacar adelante sus procesos. Y yo sí llamaría aquí a la ciudadanía a que pusiéramos alerta, porque finalmente lo que está en juego son nuestras instituciones, las instituciones que nos hemos dado, pero que realmente, nuevamente, un llamado a los consejeros electorales, ahora desde este medio de comunicación, lo hemos hecho en varias ocasiones en sesiones públicas, un llamado a verdaderamente ejercer esa autonomía, esa independencia, esa ciudadanización del órgano electoral que nos dimos los potosinos hace mucho tiempo, y que realmente está decayendo en un voy a hacer lo que me alcance, como sea, y entonces vamos a estar, si en el 21 estuvimos con procesos electorales cuestionados, hoy en el 24 yo no quisiera estar, y se los he dicho en sesión, no quisiera estar en abril exigiendo el dinero para sacar a mis candidatos a campaña. En abril. Claro. ¿Por qué? Porque aún y cuando está reformada la ley en octubre, para que se nos dé el dinero del financiamiento público dentro de los primeros 10 días hábiles del mes, hoy nos dicen como concesión graciosa, parece ser que se los vamos a dar la última semana de cada mes. Perdón, la ley establece otra cosa. Claro. Y hoy, como si se quisieran hacer una burla de esta bronca, el Consejo Estatal Electoral nos presenta para sesión extraordinaria el cambio de los lineamientos del otorgamiento del financiamiento público para decir, se los vamos a dar dentro de los 10 días primeros hábiles, no se modifican ni las cantidades ni nada, simplemente de acuerdo a lo que dice la ley, se los vamos a dar dentro de los 10 días hábiles. Pero no hace nada frente a la autoridad. A ver, nuestra cuestión de partidos políticos es frente al Consejo. Ellos tienen que hacer lo que tengan que hacer frente al gobierno del Estado para que les dé el dinero que aparte ya está autorizado por el Congreso del Estado, claro, y por ley. Ya está etiquetado que va a los partidos políticos. ¿Es ignorancia? ¿Es indiferencia? ¿Es falta de orden en el CEPAC? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Falta experiencia? Sumisión. Yo lo veo a un Consejo Estatal Electoral sumiso. Entre menos broncas se dé, entre menos enfrentamientos se dé, o por lo menos no tener que ir tantas veces a Palacio de Gobierno para que le den lo que le corresponde, es para ellos mucho mejor. Como que entraron a una zona de confort y no les interesa lo demás, hay que sacarlo. De todos modos, ya lo vieron en el plebiscito, de 50 a 20 millones, y sacaron el plebiscito. Con todas sus irregularidades, y yo no me quiero ver también en el proceso electoral. Por eso estamos alertando con tiempo que el 24 no lo queremos con conflictos.
Claro. Somos los menos que interesados en que haya conflictos en el proceso y electoral. la sociedad, porque ya hemos Claro. visto lo que cuesta cuando salimos mal de procesos electorales, donde hay inconformidad social, donde hay conflicto, pues ya hemos visto lo que genera en pérdidas, incluso económicas, inestabilidad social, etcétera. Jesús, con eso quiero cerrar. Como están pintando las cosas, la gran preocupación es cómo nos vamos a despertar al día siguiente de las elecciones. ¿En qué condiciones? Porque más allá de lo que ustedes como partidos tendrán que enfrentar, de si acceden o no al presupuesto necesario, de si pueden o no elegir a sus candidatos de manera más o menos ordenada, etcétera, con estos lineamientos, pues lo que preocupa es eso. ¿Qué le va a pasar a San Luis Potosí al día siguiente de la elección? Precisamente este es un llamado también a la ciudadanía de interesarse por los temas públicos, por los temas políticos, porque la política, más allá de una actividad, es un medio de control. En todos los ámbitos y en todos los parámetros, e incluso para generar una inversión millonaria en ciertos lugares como San Luis Potosí, miden la estabilidad política. Y la estabilidad política no se puede dar si no existe un proceso democrático con certezas, porque de ahí vienen las convulsiones políticas, de procesos democráticos que se salen de control, en donde no hay ley, donde no hay certezas, donde pareciera que vale más el ego o vale más el interés particular de las y los actores políticos, en este caso de los consejeros. Es un tema muy grave que tenemos que poner todos y todas pues nuestra atención focalizada en el tema de las próximas elecciones. Nosotros no nos queremos levantar al siguiente día de la elección con manifestaciones, con problemas, con impugnaciones, retrasos, con incluso pérdidas de vida. O sea, la política es pasional. Lleva un momento en el que la política pues abarca los ámbitos de las vidas personales de las personas, y existen estas discrepancias. Las discrepancias, precisamente para eso existen los organismos electorales, para que las diferencias políticas y las diferentes ideologías puedan convivir sanamente, o convivir en la medida de lo posible en el debate, en la acción de propuestas, acciones, ¿no? Y por ejemplo, yo quisiera cerrar con un tema que a mí me ha llamado la atención. Ahorita aquí los partidos políticos que formamos el Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD, estamos exigiendo esto, ¿no? El tema del financiamiento, pero hay partidos políticos que vemos un activismo político violando todas las leyes electorales. ¿De dónde se están financiando? Esa es una pregunta muy importante. Si existen estos retrasos al financiamiento de los partidos políticos, ¿cómo puede ser que puedan estar financiando todas estas actividades de proselitismo, ¿no? Uy. Eso es una pregunta muy... ¿Y quién lo va a regular, no? ¿Dónde está la autoridad electoral? Jesús Becerra, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Lidia Argüello, como siempre, un gusto. Alberto Rojo, muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos a estar Gracias. pendientes de la sesión de hoy y de lo que esté por venir. Ojalá y sean las mejores decisiones en nombre de San Luis Potosí. Les agradezco mucho y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Erika. Altavox.